Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la unidad didáctica de modelamiento y desarrollo de software. Estamos en la semana número 14, turno mañana, como ya es costumbre. Vamos a iniciar esta sesión pasando lista. Comiencen. Y el día de hoy vamos a hacer la última clase que le corresponde a esta unidad y tenemos 2 semanas para aplicar a un proyecto, que será en el caso de el software que vienen desarrollando dentro de NET. El día de hoy vamos a ver lo que es el Rational Unified Process, más conocido como RUP. Esta es una metodología que tiene mucha controversia, ¿no? Porque en algunos libros, manuales, nos habla que es una metodología ágil, ¿correcto? Y en otras nos dice que es una metodología tradicional por alguna de sus fuentes. Y en otro lado nos dice que es una metodología híbrida, ¿no? En las cuales a nosotros nos permite variar uno de las dos. Dentro de esto voy a explicar, ya ustedes sacarán, de acuerdo al criterio que ustedes utilizan, esa conclusión en las cuales ustedes podrán discernir, ¿no? Y podrán sacar una conclusión y podrán visualizar realmente qué tipo de metodología es, ¿no? A cuál se orienta más. Sí. Bueno, bueno, yo también pienso personalmente que esta metodología RUP, ¿no? Trabaja muy bien con todo lo que vendría a ser en sus inicios, ¿no? Una metodología ágil, correcto, pero orientado más a una metodología tradicional. Eh, esta metodología, ¿no? Que también es una metodología que en su 95% está orientado a lo que es desarrollo de software y está basado en componentes y unas interfaces bien definidas, ¿ah? Y trabaja de la mano con UML, ¿correcto? Entonces, RUP, ¿no? Que es el proceso racional unificado, o por sus siglas en inglés, que es Rational Unified Process, ¿no? Es un proceso de desarrollo desarrollado por la empresa Rational Software, que ahora, ¿no? Es propiedad de IBM porque fue comprado allá por la década del 2000, más o menos, comenzando el 2000. Lo compró IBM y a partir de ahí ya comenzaron a trabajar sus distintos software, ¿no? Junto con el lenguaje unificado, el UML, constituye una metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Ahora, con este proceso, una de las grandes ventajas que tiene esta metodología es para ser utilizado en software de gran calidad y, ¿cómo podríamos decirlo? Grande software, ¿no? Donde no solamente se trabaja con 10, se puede trabajar con 20, 30, 50 módulos, ¿no? Y se trabajan con software que son completamente complejos. Y se utilizan para diferentes áreas, ¿no? Eh, como puede ser producción, puede ser recursos humanos, puede ser contabilidad, para cualquier tipo de organización, empresa, ¿no? O entidad. Y, como le volví a decir, diferentes tamaños de proyecto. Hablar de RUP
no es hablar pues de una estructura compleja, ¿no? Sino que simplemente estas metodologías se pueden adaptar a las necesidades de cada eh, empresa, ¿no? Eh, Como cualquier metodología, RUP también tiene sus principios, ¿no? Tiene algunos principios que nos permiten poder desarrollarnos dentro de esta metodología. El primero es adaptar el proceso, ¿no? Nos dice acá que el proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente, ya que es muy importante interactuar con él. Las características propias del proyecto, el tamaño del mismo, así como su tipo, las regulaciones que lo condicionen, ¿no? Influirán en su diseño específico. También deberá tener en cuenta el alcance del proyecto. En esta, en esta filosofía, en esta parte principal, en esta característica, ¿no?, que tiene Rowe, nos habla, nos pide, ¿no?, de que nosotros debemos adaptarnos a la necesidad del cliente. Es decir, todo lo que nosotros querramos realizar tiene que ser de acuerdo a lo que el cliente está pidiendo. Las entrevistas, los requerimientos que ellos puedan solicitar, tiene que, eh, nosotros vamos a tener que diseñar el sistema, el software, este análisis o este diseño de acuerdo a lo que ellos nos puedan pedir, ¿no? Equilibrar prioridades. Los requisitos de los diversos participantes pueden ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos trabajando dentro de un proyecto, va a suceder que de repente dentro de, de este desarrollo puedan estar involucrados dos o tres departamentos, oficinas o áreas. Y dentro de estas situaciones, cada uno de ellos va a querer digamos, implantar su necesidad ante las otras áreas, ¿no? Y obviamente la otra área va a ser todo lo contrario. Entonces, una de las cosas importantes que se debe hacer es que nosotros, estamos hablando del equipo de desarrollo, ¿no? Debe buscar un equilibrio entre todas estas partes involucradas para que no haya un peso, ni darle prioridad a uno, ni darle prioridad a otro, para que ellos no se, desde un punto de vista, no se sientan resentidos o amargados. ¿Por qué? Porque se les ha quitado prioridad dentro de las cosas que ellos puedan solicitar. E inclusive accesos, ¿no? Porque dentro de la etapa de desarrollo, de diseño, también, ¿no? Se pide de que quienes pueden ser los que colaboren, ¿no? No, nosotros queremos estar inmersos, no nosotros. Entonces, ustedes buscan en esa manera inteligente y sabia, buscar ese equilibrio para poder corregir, como dice acá, los desacuerdos que puedan surgir más adelante, ¿no? Demostrar valor itinerante. Los proyectos se entregan, aunque sea en un modo interno, en etapas iteradas. Acá también, ¿no? Comenzamos desde un punto de vista, aquí donde viene la forma, como les digo, en la metodología ágil, ¿no? Podemos ir entregando por módulos los avances que vamos dando, ¿no? Entonces, en cada iteración se analizan las opiniones de los inversores. En este caso, cuando hablamos de inversores, estamos hablando de las personas que nos contratan, las que invierten el dinero para poder realizar este, ¿no?, este software, este proyecto. Ahora, la estabilidad y la calidad del producto se refina la dirección del proyecto, así como también los riesgos involucrados. Es importante saber que, que conforme nosotros vamos avanzando con todas estas iteraciones, con todos estos modelos o diseños que vamos viendo, es importante valorar los riesgos que puedan existir. Ya podemos valorar esos riesgos que puedan existir, ¿no? O sea, los riesgos acá es muy importante valorar. ¿Qué pasaría, ¿no?, si se me van dos o tres? ¿Qué pasa si se me enferman? ¿Qué pasa si la empresa ya no empieza a colaborar? ¿Qué pasa si no es, si las áreas involucradas
no empiezan a participar porque de alguna u otra manera el equilibrio que yo le di para ellos no les fue suficiente. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que empezar a valorar. Colaboración entre equipos, ¿no? El desarrollo de software no lo hace una única persona, sino múltiples equipos, debe haber una comunicación fluida para coordinar requisitos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro equipo, ya sabemos que tenemos un equipo de análisis, un equipo de desarrollo, tenemos un equipo de diseño, tenemos un equipo de testeadores, ¿no? Por ahí de repente también tenemos al jefe del proyecto. Entonces, entre nosotros, entre este equipo, tiene que haber una comunicación también horizontal en la cual nos permitan poder intercambiar todos aquellos acuerdos y desacuerdos que puedan haber. Porque es muy importante, así como decir estoy de acuerdo contigo, también es importante decir estoy en desacuerdo contigo. Muchas veces encontramos opiniones, ¿no? De personas, de terceros, que nos dicen a nosotros que no estamos de acuerdo, pero simplemente callamos, nos quedamos callados. Y lo único que hacemos nosotros es, eh, dentro de nuestras actitudes, quedarnos callados y empezar a hablar por debajo, no, no, está loco, está loco, no es esto, no es esto. Entonces, una de esas situaciones es eso, ¿no? Por eso les decía a ustedes, hablar, decir, más que todo si estoy en desacuerdo, pero cuando uno dice yo no estoy de acuerdo contigo, es decir por qué no estoy de acuerdo. No, es que no me gusta. No, pero ¿por qué? No, es que no me gusta, pues, no me, tú sabes, no me gusta. Hacen la del tóxico o la de la tóxica. No, simple, no, no me gusta. Listo, se acabó. ¿No? Entonces, una de las cosas importantes dentro de esto es decir por qué no. Ojo, y eso también dentro de la casa, ¿no? Dentro de la casa, dentro de tus relaciones diarias, igualito, ¿no? No estoy de acuerdo en lo que piensas o en tu manera de actuar, pero ¿por qué? ¿No? Decir por tal, claro, algo básico, como dice Sebastián, pero lo importante es poder expresarlo. Muchas veces nos quedamos con ese malestar, con esa amargura y lo aceptamos porque, bueno, es más fuerte. No necesariamente porque es más fuerte, sino que tiene que estar sustentado. De repente la persona está equivocada. Y ahí es donde nosotros entramos a tallar. Con nuestra vasta o mínima experiencia, también tenemos poder hablar y conversar y decir, ¿no? Enfocarse en la calidad. El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción, correcto, desde el análisis, desde la entrevista que yo realizo, que yo hago, desde esa comunicación o esa primera parte en la cual me entrevisto con mi partner, con mi stakeholder, desde esa primera parte, ¿no? Yo debo evaluar que si lo que estoy haciendo está bien, o el grupo del trabajo con los cuales estoy desarrollando, trabajando, ¿no? Yo debo asegurar que la calidad debe ser parte de mi proceso. Eso es muy importante, ¿no? Y no, obviamente, de grupos independientes, también es una estrategia de desarrollo de software. Yo debo evaluar constantemente que lo que estoy haciendo se está haciendo de una forma correcta para evitar más adelante, ¿no? Para evitar más adelante los errores que pueden permitir a mí que el software o el proyecto tenga retrasos, modificaciones. Y por último, elevar el nivel de abstracción, ¿no? Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrones de diseño de software, lenguajes 4L o esquemas, framework, para nombrar algunos, ¿no? Esto se puede comparar por las representaciones visuales de arquitectura, por ejemplo, con UML. Lo más importante de todo esto es que de todo el sistema, ustedes ya saben lo que es abstraer, ¿no? Empezar a buscar, ¿no? Utilizando algunos software, correcto, algunas metodologías, voy extrayendo qué cosa es lo que realmente se va a utilizar del sistema. Porque ustedes saben muy bien que los usuarios, ¿no? Van a empezar a solicitar, van a querer pedir todo. No, yo necesito esto y esto. De todo este proyecto tan inmenso, ustedes van a empezar a hacer. Porque de repente solicita, el área de personal solicita determinado tipo de actividades, vamos a decirlo así, llamémoslos actividades, ¿no? Para no decir historias, porque
no corresponde dentro de RUP, no se le conocen historias de usuarios, no como actividades. El área de producción también pide sus actividades y el área de contabilidad pide actividades. Entonces nosotros juntamos todas esas actividades, empezamos a abstraer y podemos tener coincidencias de repente en 3 o 4 actividades y las juntamos y sabemos que esta misma actividad involucra a las 3 áreas. ¿No? Entonces ahí entonces va a ser muy fácil. Aquí también vamos a empezar a crear nuestras propias arquitecturas, ¿no? Utilizamos algún patrón de diseño, MVC, tricapas, top-down, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? .NET, Java, PHP, Ruby, Python, ¿no? Algún framework, ¿no? Maven, Net, ¿no? Ant, ¿correcto? Y obviamente acompañado de nuestro lenguaje UML, que es lo más importante dentro. Ahora, como RUP es un proceso, porque son procesos, ¿no? En su modelo define principales elementos, va a tener principales elementos. Obviamente aquí tiene a los trabajadores, ¿correcto? Que van a tener una responsabilidad y un rol, ¿no? Va a haber grupo de individuos, también puede estar definido como un sistema o una máquina, ¿correcto? Que pueden trabajar en conjunto entre todos ellos, porque también es parte del equipo, ¿no? Es un trabajador, o sea, es un rol del cual se va a utilizar y se van a realizar actividades. La actividad, ya saben ustedes que es una tarea que tiene un propósito claro. Y esa tarea es realizada por un trabajador y va a manipular elementos. También va a tener artefactos, ¿no? Que son los productos tangibles del proyecto, ¿no? Que son los que nosotros vamos a producir, que van a poder ser modificados, pueden ser usados por las actividades, ¿no? Estos pueden ser algunos modelos que nosotros vamos a utilizar a través del RUP. Y también tenemos nuestro flujo de actividades. Estos flujos de actividades son todos aquellos, ¿no? Que nos dicen por dónde vamos a ir, la secuencia que deben realizar cada trabajador o cada elemento que esté involucrado dentro de este proyecto. Bueno, dentro de RUP, ¿no? Tiene sus fases, ¿correcto? Tiene sus fases. Dentro de estas fases, tiene 4 fases principales. La primera que es la iniciación, ¿no? La primera que es la iniciación, la que vemos acá nosotros, la iniciación, ¿sí? Esta fase, esta fase de aquí, es la que involucra o la que nos dice cómo inicia, ¿no? Y vamos a ver el qué, ¿no? ¿Qué hace el sistema? Vamos a conocerlo, vamos a trabajar y vamos a saber qué cosa está realizando cada uno de ellos. Después tenemos la segunda fase, que es la elaboración, ¿correcto? ¿Cómo vamos a realizar esta parte? Aquí ya entra la elaboración de nuestros requerimientos, ¿no? De generar nuestros requisitos, hacemos el análisis, el diseño, ¿no? ¿Correcto? Después tenemos una siguiente fase, que es la fase de construcción, donde vamos a empezar nosotros a ya desarrollar el software en su plenitud. Tenemos una fase que es transición, que es la parte de la implementación, la parte de la instalación, capacitación de los usuarios y todo lo demás, ¿no? Adicionalmente a esto, estas fases son verticales, son las 4 fases, pero después vamos a tener dos tipos, ¿no? De características horizontales o actividades que va a realizar cada uno de ellos, como es en el caso del modelado del negocio, que normalmente va a incidir en la primera parte, como ustedes pueden ver en la iniciación, y después tiene un poco en la elaboración y va bajando. Los requisitos también, porque si yo no modelo el negocio, si yo no entiendo cómo funciona el sistema, ustedes saben muy bien que primero debo saber cómo funciona el sistema para después hacer mi modelado del sistema. Acuérdense, primero modelado, acuérdense cuando hacemos el análisis, ¿no?
análisis del negocio, el modelo del negocio, y después hacíamos el modelo del sistema. Entonces teníamos actores del negocio y después simplemente teníamos nuestros usuarios o actores del sistema, aquellos que interactúan con el sistema, ¿no? Después tenemos la otra parte de análisis y diseño, la implementación, prueba y despliegue, y cada uno va a tener una acción durante la fase correspondiente. Al igual que los flujos de trabajo que están dentro de la gestión de cambio y configuraciones, que tiene que ver más con la parte externa, gestionar el proyecto, que las actividades se estén realizando, que el presupuesto esté de acuerdo a cómo se han realizado todas las actividades, nuestro entorno para ver que los equipos que estamos trabajando, que todo aquello que nosotros terminamos, iniciamos o entregamos, esté de acuerdo también a los proyectos que nosotros vamos realizando, ¿no? Ahora, estas fases, ¿no? La primera, llamada inicio, la segunda, llamada elaboración, en algunos le dicen análisis, obviamente, del software, ¿no? Después tenemos la construcción, también se conoce como desarrollo, o en algunas cosas, o en algunas partes como programación, y después tenemos la última fase, que es la transición, que también es conocida como migración o despliegue, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes de repente por ahí una metodología RUP, dicen, vamos a trabajar con el inicio, análisis, migración, programación y migración, ¿no? Pero a mí mi profesor me enseñó que era inicio, elaboración, no, sino que también es conocida de estas formas, ¿no? Con cualquiera de estas partes. Fase de inicio, ¿no? Aquí hemos hablado que en esta fase de inicio se maneja el qué hace, ¿no? Se enfoca hacia la comprensión del problema y la tecnología. Acá vamos a delimitar nuestro ámbito del proyecto. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos mucho sobre la delimitación? Por eso que decíamos que tiene parte de metodología tradicional y parte de metodología ágil, ¿no? Entonces, dentro de nuestra metodología ágil, nosotros podemos decir de que mi proyecto es amplio porque es de acuerdo a lo que yo voy conversando, pero en este caso no. En este caso yo debo delimitar el ámbito del proyecto para no irme más allá de lo que tengo que trabajar, ¿no? Yo debo buscar eliminar aquellos riesgos críticos que puedan existir. Si vamos a trabajar con software actualizado, con qué tipo de equipos vamos a trabajar, si los sistemas operativos van a estar de acuerdo al software que nosotros vamos a utilizar, están actualizados, ya van a estar por ejemplo, pueden haber máquinas que están trabajando todavía con XP, o pueden haber máquinas que están, equipos que pueden estar trabajando con Windows 7, ¿no? Entonces, ver toda esa situación, o sea, no solamente es sentarnos y decir, desarrollamos el software y se acabó, no. Dentro de la metodología RUP nosotros buscamos un amplio contenido porque la idea es que el software se pueda desarrollar, el software se pueda utilizar, ¿no? Y el establecimiento de una línea base de arquitectura, ¿no? ¿Qué tipo de estructura dentro del desarrollo de software voy a utilizar, ¿no? Ahora, aquí también se va a utilizar un alto esfuerzo en el modelado del negocio. Es decir, que nosotros vamos a hacer los diagramas, ¿no? De los diagramas del negocio, nuestros diagramas de actividades fuertemente sustentados, ¿no? Donde nos permita a nosotros conocer cómo está funcionando actualmente todo este sistema, ¿no? Sino saber qué hace, ¿no? Qué es lo que hace desde el punto de vista del cliente, lo importante dentro de esto, ¿no? E identificación de los requerimientos funcionales. Ahora, vamos a ver algunos aspectos importantes que tiene esta fase de inicio, ¿no? Nosotros lo que vemos acá es el funcionamiento de la organización, cómo está funcionando, ¿no? ¿Qué cosa es lo primordial dentro de todas estas cosas? ¿Qué objetivos se buscan con este proyecto? ¿Se va a poder realizar? ¿Estamos en la capacidad de poder realizar este proyecto? ¿No? Que es muy importante. O sea, muchas veces nosotros nos enfrascamos a decir, oye, me dejaron este trabajo, ¿es fácil? Sí, sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero no, realmente no evaluamos qué tipo de inconvenientes podemos encontrar, ¿no? Porque esto se tiene que utilizar
basándonos en tecnologías y en arquitecturas, no de software libre, porque no tenemos software libre, y siempre voy a incidir en eso. Entonces se tiene que trabajar con software que sea licenciado. No, pero lo podemos craquear, buscamos pirateo y lo hacemos, ¿no? Entonces, desde ahí estamos cometiendo fallas. Y este software eh, se va a desarrollar, este software se va a comprar o vamos a realizar ambos. Compramos el software para poder adaptarlo y más adelante pueda funcionar, ¿no? Y los costos, si es que el presupuesto está dentro o no de cada uno de ellos. ¿Qué objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la fase de inicio? ¿Cuáles son estos objetivos, no? Nosotros debemos establecer el ámbito del proyecto y sus límites, que eso es importantísimo, ¿no? Nosotros debemos generar nuestro límite. Solamente tenemos que realizar esto y hacer cosas que van más allá de lo que no está proyectado. Eso nos va a permitir tomar más tiempo, ¿no? Y al tomar más tiempo, también estamos saliendo de nuestros presupuestos. Encontrar los casos de uso del sistema y los escenarios en los que se da alguna funcionalidad. Es muy importante dentro de todo este ámbito, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos que buscar todos estos casos de uso. Ya lo hemos ubicado, ya tenemos el conocimiento, ¿no? Y dentro de estos casos de uso nosotros tenemos que buscar algunas funcionalidades que sean inherentes, que se trabajarán más adelante en el sistema. Diseñar una arquitectura inicial, vamos a trabajar mucho esta parte, ¿no? Podemos trabajar con nuestros diagramas, generando las formas de cómo funciona esta parte, cómo funciona el sistema. Hacemos un coste, ojo, vamos a estimar, ¿no? El coste o costo de los recursos y el tiempo de todo el proyecto. Acá es una estimación. No podemos netamente decir va a costar tanto, voy a necesitar tanto personal y en tanto tiempo te lo hago. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto grande, lo que se tiene que hacer dentro de esta parte inicial es estimar un costo aproximado de lo que hago, ¿no? Y también, como les vuelvo a decir, estimar riesgos y fuertes de incertidumbre. Es importante, ¿no? O sea, en todo proyecto hay una sección, pero ya más es ingeniería de software, lo que se le conoce como análisis de riesgo. Los análisis de riesgo me permiten a mí prever o tomar acciones o tener, ¿no? Contingencias en el caso de que puedan suceder múltiples acciones que no permitan o que permitan que no se desarrolle el software. Es importante, ¿no? Conocer. Es igualito, ustedes, si lo llevamos dentro de un punto de vista deportivo, ¿no? Yo tengo mi equipo ideal, con esto yo voy a trabajar, utilizo tales técnicas y tácticas para poder ganarle al otro equipo, porque ya estudié, ya sé que no qué es lo que hacen en la cancha cada uno de los jugadores contrarios, pero qué sucede si un día ante el partido, dentro del entrenamiento, se me lesiona uno o dos jugadores, como ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el entrenador? Llama a otro jugador, pero de repente que no tiene las mismas características y que no se adapta al tipo de estrategia que va a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace el entrenador? Puede adaptar la estrategia a el nuevo jugador o puede modificar la estrategia, ¿correcto? Igualito sucede aquí, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Tengo, como le dije anteriormente, el personal que utilizará el software tiene la capacidad de poder trabajar, ha trabajado equipos informáticos anteriormente, sabe utilizar medios informáticos, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van viendo, ¿no? Dentro de dentro de estimar riesgos y potencia. ¿Qué productos nos debe brindar esta fase de inicio? Ahora, no es necesario que sea al 100%. Eso también es importante, ¿no? No podemos decir, no, ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, una visión del sistema. Es que la visión del sistema, yo puedo tener una idea, pero conforme va avanzando, la visión del sistema va a ir incrementándose conforme vayamos avanzando en las fases. Pero ya hemos descrito los objetivos y las restricciones de alto nivel.
Entonces yo ya sé, ¿no? Al menos en un 50%, en un 40%. Los modelos de caso de uso y de casos de uso del negocio. Desde la primera fase de inicio yo no voy a tener el 100% de los casos de uso porque voy a seguir avanzando y conforme voy avanzando en cada una de las fases, voy a ir trabajando y voy a ir desarrollando los modelos de caso de uso, ¿no? Y también los modelos de caso de uso del negocio, tanto del sistema como del negocio. Y de acuerdo a cada fase, porque cada fase indica lo que yo voy a realizar, también voy a estar trabajando con los requisitos. Porque conforme voy avanzando, conforme voy mostrando mis avances a mis usuarios, ¿no? Ellos van a ir de repente recordando ciertas cosas y nos van a ir mencionando todos estos requisitos. Mire, me faltó esto también, este sistema o este programita que viene acá, o lo que yo hago, también tiene que hacer un cálculo de tal forma que utilice 4 decimales. ¿Pero por qué 4? Porque dentro del área contable me dice que yo debo trabajar hasta con 4 dígitos. Ah, entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces van incrementando los requisitos conforme vamos trabajando. Debemos trabajar con un glosario, con un diccionario de términos para que nosotros podamos, o para que todo el equipo de desarrollo maneje el mismo lenguaje, ¿no? Vamos a definir que todas las variables, por ejemplo, ¿no? Todas nuestras variables que sean de tipo cadena o string comiencen con C minúscula. Y la palabra neumónica que me refiere comience con mayúscula. Por ejemplo, ¿no? Yo le puedo decir C y mayúscula puede ser el nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estandarizo y digo que todos mis strings, ¿no? Comiencen con C de carácter y la segunda parte, ¿no? Sea de esta forma. Que todo lo que sea numérico comience con N, puede ser, ¿correcto? Y la parte numérica, todo lo que sea booleano, igual con B, ¿no? Y de repente por aquí, y voy trabajándolo de esa forma. O sea, estandarizo, ¿no? Tengo que estandarizar estos términos. ¿Para qué? Para que todos, de alguna u otra manera, puedan trabajar, ¿no? Y van a ser distintos tipos de personas quienes van a trabajar, entonces manejen el mismo lenguaje, ¿no? Para poder entender. Aquí también ya debemos tener una relación de riesgos y los planes de contingencia que yo voy a utilizar, ¿no? Esto ya estamos hablando de los productos que voy a entregar, ¿no? Yo ya debo saber, debo tener claro, ¿no? Lo que, no en un 100%, pero sí saber qué tipos de riesgos puedan existir. No en plenitud, porque más adelante pueden existir otro tipo de riesgos. Ya saben que no hay ningún proyecto que sea 100% eh, seguro, ¿no? Porque por ahí de repente puede aparecer un riesgo que no lo había contemplado. Entonces, lo puedo trabajar. Generar prototipos de acuerdo a lo que nos pide. Vamos generando nosotros nuestros prototipos, nuestros modelos, utilizando ya los software que hemos visto anteriormente, y vamos visualizando para que el usuario pueda tener una idea de cómo puede ir trabajando y puede ir modificando, incrementando algunas cosas, ¿no? Y también, perdón, era presupuesto, el cronograma, ¿no? Tener nuestro cronograma y nuestro presupuesto, ¿no? De actividades y más o menos cuánto va a costar todo esto. Cuando en la fase de inicio se trabaja bien, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Todos aquellos que están involucrados en el proyecto van a coincidir en la definición del ámbito del sistema y las estimaciones de la agenda. Es decir, van a decir, sí, ya yo sé que este proyecto va a abarcar estas cosas. Más de allá no vamos a poder tanto en la parte del de, el cliente como en la parte del proyecto. O sea, en ambos lados van a tener bien claro, ¿correcto? Y todas las estimaciones que se puedan decir dentro de las actividades. Se va a entender claramente, ¿no? Cuáles son estos requisitos y va a estar evidenciado, ¿no? Por la fidelidad de los casos de uso principal.
principales, porque vamos a definir los casos de uso principales y esto van a estar diagramados y van a estar dentro de toda la plenitud para que los usuarios o todos aquellos que están involucrados puedan visualizar. Las estimaciones de tiempo, coste y riesgo son creíbles, ¿no? Es decir, ya tenemos una estimación de que va a durar 3 meses, va a costar 5 o 7 mil soles y pueden existir estos tipos de riesgos porque van a estar sustentados, ¿no? Entonces, todos van a decir, sí, yo creo de que es factible todo lo que ustedes dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que pueda realizarse? ¿Qué más? ¿No? Se va a comprender, o sea, cualquier prototipo que nosotros presentemos, ¿no? Va ya el trabajador o el partner o aquellos que están involucrados van a poder comprenderlo fácilmente, ¿no? ¿Correcto? Y los gastos hasta el momento que se vienen realizando se asemejan a lo planeado, es decir, no me estoy yendo más. Si yo planifiqué que esta parte de inicio voy a invertir o voy a hacer un gasto en general de un promedio de 2.500, 3.000 soles, y yo veo que entre mis estimaciones estaba planeado 2.800, estoy dentro del rumbo, ¿no? Soles más, soles menos pequeños, no me va a alterar mucho, tampoco van a ser exactos. Ahora que si yo diga que tenía planeado unos 2.800 y estoy gastando 4.000, entonces ya sí estoy viendo que hay una diferencia fuerte, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver qué cosa es lo que está. Y cuando la trabajamos más la parte del inicio, ¿qué cosa es lo que sucede? Claramente, ¿no? Eh, vamos a utilizar más tiempo, ¿no? Entonces ya no vamos a poder entender esto y vamos a utilizar más tiempo, ¿no? eh, vamos a querer intentar definir todos los requisitos y eso es imposible. No podemos nosotros definir los requisitos a la primera instancia porque eso van saliendo. Conforme vamos avanzando, conforme los usuarios también van de alguna u otra manera recordando ciertas pautas, van a ir apareciendo requisitos. Y ustedes se van, cuando empiecen a desarrollar software dentro de una empresa, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Que hay veces ya estando para entregar un proyecto o un producto, viene el usuario, me olvidé esto, y ustedes van a tener que hacer esa partecita para poder implementar. Ahora, eso también va a definir qué, de que este requisito no tenga una alteración completa a todo este producto, ¿no? Porque si no va a alterar mucho, no hay ningún problema, pero si hay una alteración fuerte, entonces eso se deja como una parte de iteración para volverlo a realizar desde el comienzo, ¿no? Pero se va entregando este producto. Ahora, si este producto, esa iteración, o esa modificación o ese incremento de este requisito es necesario, y ahí se tiene que replantear muchas cosas, ¿no? Se espera que las estimaciones o los planos sean muy precisos, eso también, ¿no? No podemos decir de que esto sea exacto. Todas las planificaciones no pueden ser exactas porque es una planificación, no es una ejecución. Yo estoy planeando que estas cosas deban realizarse con este tiempo, con este costo, pero ya saben que cuando se trabaja con factor humano pueden haber muchas incidencias, puede ser de que este señor se me enfermó, ¿no? Puede ser de que el señor renunció porque se fue a otro lado. Los equipos informáticos se malograron porque entraron un virus, ¿correcto? Porque no cuentan con un sistema infalible, porque todos los sistemas son falibles, entonces desde ahí comienzan todos estos errores que puedan existir dentro de nuestros proyectos. ¿Ya? Un momentito, por favor. Los marcianos atacaban. Listo. ¿Correcto? Ahora, otra cosa más, ¿no? Se busca definir la arquitectura completamente en lugar de refinarla en la fase de elaboración. Claro, ¿por qué? Porque nosotros no podemos definir qué es lo que vamos a hacer ni cómo lo vamos a hacer en la parte de inicio. Todavía, ¿no? Desde cada fase tiene predeterminado las cosas que se deben realizar, ¿no? No se definen los casos de negocio o la visión.
Muchas veces nosotros dentro de la parte de inicio le dejamos, no definimos bien nuestros casos de negocio, no empezamos a ver claramente qué hace el sistema, ¿no? No podemos saltarnos esos pasos. Ah, no, de frente vamos a realizar el software, no. Es que mientras yo no sepa cómo funciona mi sistema, yo no puedo irme hacia otra fase. Los nombres de la mayoría de los casos de uso o actores no se han definido, ¿no? Ya hemos visto nosotros, dentro de nuestras prácticas, ¿se acuerdan ustedes dentro de la parte inicial? ¿No? ¿Qué nombre le pongo a este caso de uso? ¿No? A veces colocábamos nombres muy grandes, a veces colocábamos nombres pequeños, o los nombres no concordaban con lo que hacía el caso de uso. Y definíamos actores cuando en vez de actores de repente eran trabajadores del negocio. O sea, nosotros se dan cuenta, ¿no? Tenemos que definir todas estas partecitas y muchas veces se nos escapa. No crean ustedes de que esto es rígido, ¿no? Entonces tenemos que ver, por eso es que existe un grupo de trabajo. Por eso es que yo les decía, conversen, discutan entre ustedes y vean, ¿no? Los límites. No solamente digo, ya los tractores son estos y se acabó, porque yo lo dije, no, el resto del grupo también tiene parte de visión donde ellos pueden decir, no, a mí me parece que esto no pertenece dentro porque está fuera de, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Todos los casos de uso se escriben, ¿no? O se pretende, se escriben con detalle. No, los casos de uso, en su mayoría, son graficados, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ahora entramos a la fase de elaboración. Aquí se enfoca en analizar el dominio del problema, es decir, ya entender cómo hacer, ¿no? Establece los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y aquí se eliminan todos los riesgos mayores, ¿no? Esta fase se define como un punto sin retorno, es decir, si nosotros entramos acá, ya no podemos dar marcha atrás, ¿no? Esta fase y la fase anterior, si se hacen mal, la siguiente, o sea, el desarrollo en la construcción, va a estar peor, ¿no? No podemos elaborar. La fase de elaboración es donde nosotros entendemos prácticamente cómo debe plantearse el sistema. Aquí entra la parte del análisis y el diseño con mayor énfasis para entender cómo realizamos el sistema. En esta fase ya entramos con lo que es el prototipado o generar nuestros prototipos utilizando pues, ¿no? los distintos tipos de eh, software que podemos utilizar. Aquí tenemos un software, no sé si llegamos a utilizar esto, no me acuerdo, pero creo que sí le di, ¿no? Entonces, generar nuestras pantallas, generar nuestros formularios, donde el usuario puede tener, ¿no? Donde el usuario puede tener una visión clara de cómo va la distribución, desde el punto de vista inicial, ¿no? Claro que después puedo utilizar algún tipo de software para poder refinar esto, ¿no? Como el caso del C Sharp, generar ya mis formularios, igualito que Java, generar los formularios, todas las máscaras, claro, sin código atrás, ¿no? Entonces, con esto yo voy generando mi arquitectura para que el usuario pueda ir viendo, ¿no? Cómo se va a trabajar y qué modificaciones puede seguir, ¿no? Entonces, acá nosotros cuando hablamos de evolucionar en siguientes iteraciones, ¿no? Nosotros podemos decir de que vamos trabajando con pequeñas versiones de prototipo, ojo, de prototipo, no estamos hablando de software, ¿no? Las cuales nos permite conocer, como nosotros hemos venido trabajando anteriormente. ¿Cuáles son los objetivos de elaboración? ¿No? ¿Cuáles son estos objetivos? Vamos a definir la arquitectura del software, cómo va a estar conformado, qué módulos vamos a utilizar. Ojo, arquitectura. No estamos hablando que vamos a desarrollar, ¿no? Esta es la parte, como hacen los arquitectos para construir una casa. Generan el plano, cómo va a estar distribuido, qué es lo que vamos a utilizar en cada una de estas. Entonces nosotros vamos a definir la arquitectura utilizando nuestros diagramas de caso de uso.
¿no? Entonces acá vamos a utilizar nuestro diagrama de secuencias, vamos a utilizar nuestro diagrama de clases, las cuales nosotros vamos a estructurar, ¿no? ¿Qué paquetes con qué paquetes se van a interrelacionar, ¿no? ¿Cuáles son prioritarios? ¿Cuáles son paquetes bases y cuáles son aquellos que dependen de otros paquetes? Y también le vamos a dar prioridad por cuál de aquellos paquetes o módulos vamos a inicializar, ¿no? Tenemos que demostrar que la arquitectura propuesta soportará la visión con un coste razonable y en un tiempo razonable, ¿no? O sea, es decir, que de acuerdo a lo que nosotros estamos proponiendo en esta parte de elaboración, deba estar de acuerdo a lo que habíamos planificado anteriormente y en todo caso, si no, visualizar algunas cosas, ¿no? De las modificaciones que puedan existir para poder adaptar, ¿no? Crear, aquí ya creamos un plan fiable para la fase de construcción. En este plan puede evolucionar en sucesivas iteraciones, debe incluir los costos, ¿no? Aquí donde planificamos, decimos cada módulo va a ser, se tiene que entregar cada 5 o 7 días, suponiendo, teniendo un día de pruebas, de testeo, un día más, para que el usuario pueda visualizarlo y de ahí si hubiesen algunos cambios o en este caso, como dijimos anteriormente, el usuario dijo, me olvidé de este requisito, entonces pueda en ese momento poder adaptarse y se pueda trabajar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos da la elaboración? ¿Qué productos me da, no? Me da el modelo de caso de uso con todos sus actores y casos identificados, ¿no? Ya debemos tener en un 80, al menos en un 80%, ¿no? Porque el resto se puede ir trabajando conforme van avanzando. ¿Por qué? Porque si yo no tengo estos modelos de caso de uso, al menos en un 80%, entonces cuando se entre a la etapa de desarrollo, no voy a tener que realizar, ¿no? Entonces, en esta etapa de elaboración, sí, al menos debo tener un 80%, ¿no? Si nosotros nos vamos al modelo, ¿no? Visualizamos, entonces yo estoy en el diseño y mi elaboración tengo que tener casi todos. Pero si ustedes se dan cuenta en construcción, todavía tengo un poquito más que realizar, ¿no? Todavía tengo un poquito más que realizar y este poquito más que debo realizar son algunos diseños que pueden ir quedando, ¿no? Pero yo ya puedo empezar a hacer mi construcción de todo mi sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿correcto? No necesariamente vamos a tener el 100%, ¿correcto? Pero es ideal tener al menos un 80% para que en el desarrollo, ¿no? Deba estar completado ya el 100%. Buscar, como le dije, aquellos requisitos adicionales o nos van a brindar los requisitos adicionales que no fueron brindados en su oportunidad, porque a base de estos prototipos, entonces permitimos o hacemos de que el usuario pueda recordar ciertas cosas y entonces nos esté o nos siga alimentando con respecto a estos requisitos, tanto funcionales y no funcionales, que deba tener nuestro proyecto, ¿no? Vamos a describir la arquitectura de nuestro software y ya vamos a tener una idea clara, como vimos anteriormente, cómo van a estar distribuidos todo esto, este software, y vamos a tener un prototipo ejecutable de la estructura, ¿no? Es decir, que ya mi maqueta, todo el maquetado, el prototipado que hice, lo pasé, por ejemplo, a .NET o lo puse en Java, generé todos mis formularios, generé mis menús y, y lo compilé, ¿correcto? Y simplemente cuando yo hago clic acá aparece, pero no procesa nada. Entonces, ya tiene, el usuario va a tener una idea mucho más clara de cómo va a funcionar el sistema desde un punto de vista estructurado. ¿Qué más nos bota este producto, no? Perdón, esta elaboración, esta fase de elaboración, ¿no? Una lista de riesgos posibles que podamos trabajar, ¿no? Ya voy a identificar los riesgos también conjuntamente con su planes de contingencia para que en caso aparezca este riesgo automáticamente yo pueda atacarlo y ver, ¿no? Plan de desarrollo para el proyecto ya va a estar elaborado, ¿no? La siguiente, todo el plan para la siguiente fase, donde arranca, quienes comienzan, qué tiempo tiene cada uno, de acuerdo a lo planificado.
También vamos a tener un proceso definido para la fase de desarrollo y construcción, porque nuestro plan ya nos permite a nosotros poder saber con qué comenzamos, cuándo lo comenzamos, cuándo debemos terminar, ¿no? Y obviamente qué costos me puede utilizar cada uno de ellos. Cuando se hace bien esta fase, ¿qué es lo que vamos a tener? La visión del producto es estable, es decir, ya sabemos a dónde queremos llegar con este producto. Obviamente, como consecuencia, la arquitectura, porque ya hemos definido toda esta arquitectura y es estable, ya no podemos estar modificando. En esta etapa no podemos, a la culminación, ojo, estamos hablando cuando se acaba la elaboración, qué cosa es lo que va a suceder, ¿no? La arquitectura va a ser estable. O sea, cuando empezamos a trabajar ya sabemos con qué arquitectura vamos a trabajar, cuáles van a ser las distribuciones de toda la información que nosotros tenemos. El prototipo ha demostrado que los factores de riesgo se han abordado, está muy bien hecho, está bien realizado. El plan para la fase de construcción es detallado y preciso. Las estimaciones realizadas son creíbles, es decir, ya se ha visto toda esta parte, así que no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué más? Todos los interesados coinciden en que la visión actual, como ya hemos llegado, esto ya se conoce, será alcanzada si se siguen los planes actuales en el contexto de la arquitectura actual. Si se sigue lo planificado, sin salirnos de todo lo, ¿no? De todo ya lo realizado, obviamente el término va a ser de acuerdo a lo planificado. Y los gastos hasta ahora son aceptables comparados con los previstos, ¿no? Entonces, existe una igualdad dentro de estos. Como les vuelvo a decir, ¿no? Los gastos son aceptables, no estamos diciendo que son iguales. Yo tengo previsto gastar en la etapa de elaboración, voy a siempre incidir en esto, 4.000, solamente en la etapa de elaboración, 4.000 soles, y yo he gastado 3.600, 3.700 o 4.100 o 4.200, estoy dentro de este parámetro. Y si me paso a 6.000, obviamente que esto no es un gasto aceptable, ¿no? Es como ustedes dicen, voy a irme a comprar ropa, mi presupuesto es 200, puedo comprar por 180 como puedo comprar por 210, 215, ¿no? Están dentro del promedio. Pero si ustedes agarran y dicen, no, voy a comprar cuando voy a un promedio de 200, pero me gasto 350, entonces no estoy diciendo de que es un gasto aceptable. Cuando se hace mal, obviamente la visión del producto está incompleta o inconsistente, no está de acuerdo a las expectativas que se tenían, ¿no? No existe una arquitectura correctamente definida. Al no existir una arquitectura estructurada, entonces vamos a estar realizando cambios constantemente y esto va a ser producto de que se atrase el tiempo, ¿no? Los prototipos elaborados obviamente no van a lograr ser convincentes porque van a estar en constante cambio y al estar en constante cambio vamos a utilizar más tiempo, ¿no? No al no tener un producto completo, terminado, 100% en la parte de elaboración, entonces el plan para la construcción, el plan para la siguiente fase no va a ser un plan correcto, ¿no? Y vamos a estar trabajando en eso, utilizaremos más tiempo, al utilizar más tiempo vamos a utilizar más dinero, ¿no? Ahí obviamente los interesados no van a estar convencidos con lo que se está realizando y como consecuencia, les digo acá, como dije anteriormente, los gastos han sido desbordados, han sido incrementados considerablemente, ¿no? De acuerdo a lo que se había previsto, lo que les decía, ¿no? O sea, si nosotros tenemos las cosas planificadas dentro de un tiempo, yo debo realizar esto en tal tiempo, en tal tiempo, en tal tiempo, y debo gastar tanto, 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 entonces yo puedo tener algo bien planificado y estoy dentro de mi presupuesto, soles más, soles menos. Pero si digo, hoy día no lo hago porque yo tengo que irme al cine, hoy día me voy a, no sé, a bailar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, lo que yo tenía planificado obviamente no se controló. ¿Y qué es lo que pasa? Ese día que no trabajé, tengo que cargárselo al siguiente día. Pero como al siguiente día yo estaba cansado porque me amanecí, voy a dormir hasta las 4 o 5 de la tarde, me levanto, entonces ya estoy desperdiciando prácticamente 2 días, ¿no? Entonces, terminar lo que tenía proyectado, ¿qué va a involucrar? Que utilice 2 días más o de repente 3 más, ¿no?
y ya está saliendo dentro de la fase de construcción, ¿no? Se alcanza un software funcional, ¿no? O sea, ¿a dónde llego con esta fase de construcción? ¿A dónde llegué? ¿No? Entonces, los componentes y características, acá los componentes y las características se implementan, se integran, se prueban, ¿no? La versión del producto para presentar, esta es una versión beta, una versión alfa, ¿no? Esta es una versión para entrega, esta es la versión 1.0, la primera versión que funciona, ojo, no estamos hablando que está en su plenitud, ¿no? Estamos hablando que es una versión que funciona y de acuerdo a las iteraciones que yo pueda realizar, obviamente puedo incrementar, puedo modificar, puedo alterar y cada entrega que yo realice en esta fase de construcción para el mismo módulo, entonces acá puede comenzar con lo que le decía, la versión 2, la versión 3, hasta que aparezca una versión final, ¿no? Ahora, en esta fase, aquí debemos utilizar nuestros recursos eficientemente para optimizar los costos, cumplir con el calendario y asegurar la calidad. ¿En qué consiste esto? ¿No? Utilizar los recursos eficientemente. Entonces, cuando estamos en una fase de construcción, de desarrollo, aquí vamos a utilizar nuestros paradigmas de programación. Podemos reutilizar código de otros software que tenemos para poder optimizar y no estar escribiendo, ¿no? Doblemente aquellos códigos que ya están hechos. Podemos utilizar IDEs para poder agilizar nuestros diseños dentro de nuestra lógica del sistema, ¿no? Entonces, eh, la idea de esto es utilizar todos aquellos recursos que puedan existir para poder optimizar y realizar las cosas eficientemente. Utilizamos el tiempo, porque acá lo que tenemos que hacer es cumplir con el calendario, con el tiempo establecido y asegurar la calidad, ¿no? Bueno, aquí también ellos inciden un poquito mayormente en la parte de la documentación directamente relacionada con el software. Ojo, con la parte del software. No hablamos con la parte del usuario, ¿no? Acá es con la parte de software para que pueda ser entendible por cualquier persona que vaya a utilizar el sistema. ¿Correcto? Entonces, en esta fase es importante que nosotros debamos optimizar estos costos, ¿no? Y estos costos, obviamente, es en tiempo. Yo voy a utilizar la reutilización, utilizar algunos frameworks, ¿no? Generaré mis datos directamente, ¿no? Entonces, es importante poder trabajar con esto. ¿Qué objetivos busca la fase de construcción? Reducir los costos de desarrollo, ¿no? Como les vuelvo a repetir, usar adecuadamente los recursos y evitar trabajos innecesarios. Como les decía, la reutilización de código, utilizar IDE, utilizar frameworks, ¿no? Que me permitan a mí poder optimizar todo este tiempo. Conseguir versiones funcionales, alfa, beta y otras versiones de prueba, para su muestra ante los clientes y los usuarios para que sepan que ya estamos terminando, ¿no? Y lograr la calidad óptima, ¿no? Que este producto esté hecho de acuerdo a lo que ellos nos han pedido, ¿no? A mí me has pedido esto y esto te estoy entregando. No, que eso lo hacemos después. No, no, tú me pediste para esto y esto yo debo cumplir, ¿no? Cuando se hace bien esta etapa, que es lo que va a suceder, obviamente un software capaz de realizar los procesos de negocio, lo que ellos nos han pedido, ¿no? Y que su rendimiento sea aceptable o superior a lo esperado. Es decir, que yo necesito que este software, ¿no?, me brinde la información en el momento que se lo pide. Que los reportes que yo entregue, ¿no? Que los reportes que yo vaya a entregar sean de acuerdo a lo esperado. Y en el momento, no, en un ratito tengo que esperar que se salgan todos los usuarios para poder sacar reportes. No, ¿no? Entonces, hay software que funcionan de esa forma. Y uno de ellos son los bancos, por ejemplo. Los bancos no te pueden sacar un reporte general cuando tienen los usuarios conectados, pero sí puede sacarte un reporte cuando lo solicita el mismo usuario, ¿no? ¿Qué más, no? Otra de las cosas es que el software tiene una alta compatibilidad con el hardware y sistemas operativos diversos. ¿Qué significa esto, no?
que el software funcione en los distintos tipos de computadoras que puede existir. O sea, que sea previsto que trabaje, que sea instalado en un servidor y funcione correctamente, que sea instalado en un equipo y funcione correctamente, en una laptop o de repente se está trabajando también con aplicativos móviles y que el sistema corra desde el aplicativo móvil independientemente del, perdón, del sistema operativo con que esté trabajando. El sistema corre en Linux, corre en Mac, corre en iOS, corre en Android, ¿no? Corre en iOS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, esto, y eso donde se vio, en la parte anterior, ¿no? Donde vemos la arquitectura. Entonces, nosotros estamos planificando y cuando yo lo construyo, no voy a tener ningún tipo de problema. Entonces, mi software va a ser estable y no va a tener ningún tipo de fallo en su funcionamiento. ¿No? Voy a ver que la cantidad, de acuerdo a mis especificaciones que di inicialmente en mi etapa de inicio, que los equipos para que puedan funcionar este software debe contar con tanta cantidad de memoria y con tanto de espacio en disco. ¿No? Y dentro de nuestro plan de contingencia también debe estar especificado todas estas cosas para que a la hora que nosotros queramos probar este software no tengamos ningún tipo de problemas, ¿no? En la parte de abajo, como se muestra en la parte de abajo. Otra de las cosas, señores, que esto es importantísimo, el software no puede tener faltas ortográficas. ¿Correcto? Tienen que ver estas fallas ortográficas, ¿no? Cuáles son nombres propios y cuáles no son nombres propios. Y si es un nombre propio, ya saben ustedes que va en mayúscula y si no, simplemente va con minúscula, ¿no? Y eso hay que tener bastante cuidado a la hora de desarrollar estas cosas. ¿Sí? Entonces, una de las cosas principales, señores, ahí vemos ejemplos que colocamos, ¿no? Algunas fallas, como caso de historial clínico. El clínico no debería ir con mayúscula, debería ir con minúscula, porque es consecuencia del historial. ¿Sí? Igualito podríamos ir con código postal, ¿no? Bueno, pero son cositas que debemos mejorar, ¿no? A algunos se les pasa, no hay ningún problema, pero son cositas que debemos ver, ¿no? Y otra de las cosas que sí incido bastante que son que las interfaces de usuario tienen que ser agradables, tienen que ser lindas, tienen que ser hermosísimas y fáciles de leer, ¿no? Hemos hablado, hemos dicho de que existe un estudio, una ciencia que es la ergonometría, ¿no? Que me permite a mí darle calidad al usuario en el uso o en el acceso a un software. Imagínense un fondo color verde o un fondo de color rojo. ¿No? Entonces hay que tener bastante criterio para estas cosas. De repente a nosotros nos puede gustar, pero en el momento, pero imagínense que el usuario tenga que trabajar con este software sus 8 horas o sus 6 horas, ¿no? Y está mirando el color verde, verde fuerte, verde chillón, ¿no? Un verde limón. Obviamente lo que hace es darle un cansancio a su vista y se va a estar aburriendo y le va a encontrar fallas al sistema, ¿no? Ojo, hay que tener bastante cuidado con todo esto. ¿Qué más? Las interfaces de usuario son intuitivas, es decir, que la distribución de toda la información, ¿no? La distribución de toda la información está bien elaborada. No está una información por un lado, la otra información por otro lado. Los botones de accesibilidad están bien distribuidos en los lugares que deben estar para que se sientan, ¿no? Para que el usuario pueda verlo fácilmente y pueda ejecutarlo. ¿No? Aprovechar las dimensiones de las pantallas de las computadoras. Es decir, muchas veces nosotros cometemos el error de generar formularios pequeños, ¿no? Y asumimos que el usuario puede verle correctamente. Trabajar de alguna u otra forma que si yo digo el usuario va a trabajar con pantalla 19, 20 pulgadas, entonces obviamente yo puedo utilizar letras mucho más grandes para que el usuario pueda hacer uso correcto
del formulario y no vaya a estar con letras pequeñas, tenga dificultad de estar mirando, utilizando lentes, acercándose a la pantalla de alguna u otra manera, ¿no? Hay, todo eso está dentro de nuestros requisitos no funcionales, ¿no? Vamos mirando y vamos aprovechando todas estas cosas, todas estas ventajas que nos puede brindar eh, eh, el hardware, ¿no? En este caso. Entonces, eso tenemos que ver. Entonces, todo dentro también se ve dentro de nuestra etapa de riesgo, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Aquí los manuales están ya en un 95%, solo lo que se va a requerir son algunos retoques menores, que son algunos cambios que puedan existir conforme vamos avanzando. Ya hemos visto esa parte, ¿no? Que de repente el usuario en la última hora dice hay que modificar, entonces ya los usuarios, ¿no? Se tienen que ir actualizando estos manuales, ¿no? Los manuales deben ser fáciles de entender. El manual de usuario, ¿no? Lo debe agarrar el usuario y de repente, digo yo, porque a veces hay usuarios que no, pero deben ser fáciles de entender, ¿no? El usuario lo debe leer y conforme va leyendo, él puede ir trabajando sin necesidad de que haya una asesoría técnica al lado. Y si presiono letras, ¿qué sucede? Obviamente dentro del manual debe existir, ¿no? Este es un campo numérico, no coloques letras, ¿no? Si vas a colocar letras, te aparecerá un mensaje de error o simplemente no te dejará escribir nada, ¿no? Entonces, deben estar especificados. Y obviamente que estos manuales no deben presentar ninguna falta de... Y ahora sí nos vamos a la última parte, ¿no? Que es la parte de transición, la última fase, mejor dicho, ¿no? Ya está el software, ya está puesto en la mano de los usuarios finales, ya está, ¿no? Ya el usuario puede, ¿no? Visualizar, ya se hace una versión actualizada del producto. Aquí se completa toda la documentación y se capacita al usuario para el uso del software, ¿no? ¿Qué actividades existen dentro de transición? Se hacen las pruebas de funcionamiento, es decir, como veíamos anteriormente en el Scrum, pero aquí ahora hacemos no en un ambiente virtual, sino en in situ, como es la palabra, en el sitio, en las cuales ya está instalado en el servidor, ya está instalado en los distintos sitios y los usuarios empiezan a trabajar con eso. Adicionalmente, existen en algunas empresas, ya tienen un software, ¿no? Pero de repente ese software es antiguo y lo que ellos buscan es modernizar o buscar nuevos software que les den pues rapidez, agilidad, versatilidad, ¿no? Y que no se esté colgando de acuerdo, vamos cambiando los sistemas operativos o servidores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que se hace es que estos dos software funcionen paralelamente por el lapso de 15 días, una semana, un mes, que habrá doble trabajo, obviamente va a haber doble trabajo. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que se van a comparar los resultados y los resultados deben ser iguales. Obviamente, el resultado que nosotros vamos a brindar va a ser mucho más rápido, va a ser mejor, ¿no? Y va a ser más consistente, porque si ellos han querido modificar un software anterior, es porque ya está lento, es obsoleto, ¿no? La rapidez con que trabaja ya no es el óptimo porque se trabajan con versiones anteriores del lenguaje de programación, sobre estructuras de base de datos no actualizables, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace la instalación, ajuste y adaptación de las bases de datos a los distintos medios, ¿no? Con qué tipo de base de datos se van a trabajar, con MySQL, SQL, Oracle, Sysbase, DB2, ¿no? Ya se buscará la forma de cómo colocar y adaptar, obviamente, esta base de datos con el software, porque como les digo, nosotros veníamos trabajando en nuestros ambientes y ahora trabajar en un ambiente libre, entonces tenemos que buscar la forma de cómo adaptar estas cosas, ¿no? Y se capacitan a los usuarios y los técnicos de mantenimiento, ¿no? Porque son ellos los que van a utilizar el sistema. A los usuarios cómo utilizar el sistema y a los técnicos cómo hacer los backups, cómo, digamos, sacar algunos reportes nocturnos y esas cosas que nos pueda pedir el sistema. ¿Qué objetivo se busca con esta fase?
conseguir que el usuario pueda usar el software, es lógico, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de error, conseguir que el personal técnico pueda realizar operaciones de administración por su cuenta sin estar llamándonos a cada rato, ¿no? Y lograr un producto final implementado y que cumpla los requisitos esperados y más, obviamente, ¿no? Lograr de que este producto, cuando nosotros lo entreguemos, ¿no? Recibamos una felicitación, un abrazo, que te digan, bueno, no desde el punto de vista físico, de repente mental o que sea tu propio marketing con respecto al trabajo que tú entregas. El trabajo que tú entregas siempre va a ser tu mejor propaganda con respecto a lo que con los demás, ¿no? Entonces, si yo no entrego un producto bueno, donde constantemente me están llamando, ¿ustedes creen que esta empresa me va a recomendar con otra empresa o me va a volver a llamar para realizar otro software? ¿No? Y eso tenemos que ver nosotros. Siempre la calidad del servicio o la calidad del producto tiene que ser bueno. Mira, para lo que les he cobrado, ¿la culpa de quién es? He escuchado yo por ahí, ¿eh? No, mira, para lo que me han pagado, también lo que le he entregado. Un momentito, yo le digo, pero tú has aceptado. O sea, a ti te pidieron un producto y te dijeron te pago tanto. Tú dijiste ya y lo hiciste. O sea, a ti te han pagado por eso. Si tú hubieras dicho, no, no quiero, yo te cobro 5.000, ¿no? Y yo te, no, te pago 1.000, no, por 1.000 te doy tal cosa. Eso hubiera dicho, pero si tú dices, ya, págame 1.000, entonces tú no tienes que por qué entregarle cualquier cosa, porque a ti te han contratado para realizar algo. Entonces no podemos decir esas cosas, ¿no? Hay veces nosotros decimos esas y eso es malo, porque de que nosotros aceptamos algo, entonces estamos aceptando con todo su pro y con todo su contra. Yo no puedo decir en la vida para lo que me están pagando, ¿no? Porque yo he aceptado, no, que por necesidad. Lamentablemente entonces paga el derecho de piso, pues si es necesidad, paga el derecho de piso. No podemos estar en esa situación, ¿no? Tengan bastante cuidado con todas esas cositas, ¿no? Y cuando se hace bien, obviamente vamos a tener una versión operativa del software. Nuestra base de datos va a estar lista para poder implementar toda la información. La documentación está completa y todas las capacitaciones que hemos dado a cada uno de los usuarios y soporte técnico va a estar muy bien. ¿Correcto? Listo, señores. ¿Alguna pregunta? Bien, profe, todo bien.